Bienvenidos a la 10ª sesión de los 10 consejos estratégicos a la hora de leer la Biblia. Y en esta última oportunidad vamos con el consejo número 10, que tiene que ver con leer la Biblia sinópticamente. Cuando hablo de la palabra sinópticamente, me refiero a lo que es ver las partes a la luz de un todo. Eso es lo que básicamente puede significar la palabra sinópticamente. Y para que lo podamos entender, quiero tomar el ejemplo de lo que son los evangelios. Nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero 3 de ellos son considerados sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos tratan, aunque desde diferentes perspectivas, ellos tratan un mismo asunto. Las mismas parábolas, las mismas enseñanzas, repito, aunque desde diferentes perspectivas, en las que cada uno de ellos se desenvuelve, pero vemos a un Juan que definitivamente nos muestra un evangelio diferente, no solamente porque nos presenta a Jesucristo desde el punto de vista universal como Dios, sino porque las historias, las narraciones en Juan difieren, o sea, son diferentes. Hay historias que aparecen en Juan que ninguno de los otros evangelistas las mencionan. Entonces, estos son similares, Mateo, Marcos y Lucas, y por eso tienen una óptica similar. Son como en el lenguaje se diría sinónimos, palabras que son similares. Bueno, más o menos tendría este mismo significado, el hecho de ser sinóptico o leer sinópticamente. Por eso lo definí y lo encerré en esa descripción. Ver las partes a la luz de un todo. De hecho, si usted se pone a ver en la imagen, va a encontrar 4 manos con diferentes carteles que juntos forman la imagen completa. Y muchas veces la Biblia tiene esta connotación, ¿no? Ella en sus diferentes partes nos va a mostrar el todo. Y ahí es donde nosotros debemos desarrollar a través del estudio, de la lectura de la palabra sana, lo que es leer sinópticamente, es decir, encontrar cuáles son esas diferentes partes que conforman un todo. Entonces, quiero mostrarles a través de esta ilustración lo que dice la Biblia, por ejemplo. Lo mencioné ahora: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro, es verdad que estamos hablando de Jesucristo como el rey. Mateo lo presenta como rey, como el siervo, Marcos lo presenta como siervo, como el hombre, Lucas lo presenta como hombre, y como Dios, Juan lo presenta como Dios. Eso es muy cierto, pero las perspectivas sumadas de cada una de esas partes nos van a dar una visión completa de quién es Dios, de quién es Jesús, mejor dicho. Entonces, ellas 4 se complementan. No hay tal cosa como que hay, tú sabes, una especie de contradicción entre Mateo y Lucas o Mateo y Juan. No, simplemente son perspectivas que se complementan. Yo recuerdo que mi pastor nos enseñaba diciendo que ellos son como testigos de un hecho, ¿sí? Entonces la perspectiva de los testigos es muy diferente. Ya de por sí, si están situados en lugares diferentes, lo que yo veo y lo que ve alguien que está enfrente de mí es totalmente diferente. Y es por eso que yo quiero que nosotros entendamos que se suman estos testimonios de estas 4 personas para formar un testimonio general. Sumando esas partes vamos a obtener un todo. ¿Y cuál es la conclusión? Que Jesucristo es impresionante, porque siendo Dios también a la vez puede ser hombre, y siendo rey a la vez puede ser siervo. Qué cosa tan interesante. Es un mensaje bien integral donde todo se une para lograr una visión completa. De hecho, de eso se trata. No es una colección de partes, es un mensaje integral que hay que aprender a armarlo. Hay que aprender a ver el cuadro completo. The big picture, como dicen aquí en Estados Unidos. Y es importante que tú y yo aprendamos a ver el cuadro completo. ¿Quieres tener un cuadro completo de Jesús? Ahora, no solamente te puedes conformar con leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay personas que leen, y creo que esto lo mencioné en algún momento, Génesis, toda la Biblia hasta llegar a Judas, se detienen en el Apocalipsis, les parece un libro tedioso, un libro que les da miedo, un libro difícil de entender, no lo leen y se han perdido de una gran bendición. Porque
va a quedar el todo con un vacío. Es decir, ya no va a ser toda la revelación. Por eso el Apocalipsis se llama la revelación de Cristo. Porque Él le da como que el toque final, lo que nos faltaba entender de Jesucristo para que, wow, entendiéramos su grandeza, su poder, su majestad. Por eso es importante que entendamos esto. Quiero mostrarles básicamente una imagen más para que podamos ver el contraste que hay entre dos libros. Mateo por un lado y Apocalipsis por otro. Cuando usted ve estos dos libros, Mateo y Apocalipsis, si usted mantiene una lectura de la Biblia basado en los consejos que hemos estado hablando, en las recomendaciones que hemos estado hablando, en lo que es la importancia de la Biblia como tal, desde que comenzamos, usted aplica todos estos consejos y todas estas recomendaciones, usted se va a dar cuenta de que leyendo y leyendo, usted dirá, caramba, pero leí en Mateo capítulo 13 algo importante, porque menciona 7 parábolas que son las 7 parábolas del reino. Y obviamente esto se refiere a lo que es el proceder de la iglesia. Y cuando el Señor llegó, se ha acercado el reino a vosotros. Esto se refería a que parte de ese reino tiene que ver con el establecer su iglesia y a futuro, no hacia atrás, sino hacia futuro. Por lo tanto es interesante porque hablamos de la iglesia dentro de la comprensión de ese reino que se nos menciona en esas 7 parábolas. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, encontramos algo interesante. Hay una conexión tremenda en ese libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis parece que nos está más o menos mostrando algo similar. Porque encontramos en el capítulo 2 y 3 7 mensajes escritos a las 7 iglesias del Asia Menor. Ahora, son 7 parábolas, son 7 mensajes, 7 parábolas del reino, 7 mensajes a las iglesias. Y obviamente, cuando uno curiosea, uno puede hacerse también otra pregunta, dentro de las tantas que nos hemos hecho. ¿Habrá alguna relación entre Mateo 13 y Apocalipsis capítulo 2 y 3? Y ahí es cuando tú empiezas a indagar, empiezas a profundizar para ir descubriendo. Bueno, en el caso mío, y respeto cualquier otra opinión, pero en el caso mío, yo le encontré una relación impresionante, un paralelismo impresionante al estudiar, ¿verdad? Mateo 13 junto con Apocalipsis 2 y 3. Así que voy viendo cómo el mensaje 1 de Apocalipsis tiene que ver con la primera parábola. El mensaje 2 de Apocalipsis con la segunda parábola de Mateo 13 y así sucesivamente hasta llegar a la número 7. Ahora, estoy forzando, tal vez no, porque yo veo que hay como que una secuencia y una congruencia y un paralelismo entre ambos pasajes. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a leer la Biblia sinópticamente. Esto mismo nos ocurre cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en el Génesis y el Apocalipsis. Nos ocurre exactamente igual. Cuando piensas en el Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el Génesis tiene algunas historias importantes que tienen que ver con la vida de José. Voy a parar ahí y no voy a seguir, sino que me voy al Apocalipsis ahora. Cuando tú leas Apocalipsis, en el capítulo 12, tú vas a encontrar que hay una figura, ¿no? En donde Juan, el que describe el Apocalipsis, ve a una mujer vestida de sol con la luna en su cabeza y 2 estrellas en su cabeza y la luna bajo sus pies. Esta es la figura que ve Juan en el libro de Apocalipsis. Y mucha gente ha intentado darle explicación a qué significa. Cada quien, según sus intereses, según su denominación o según sus propias convicciones, le da su interpretación. Alguna de las que he oído es que esta mujer representa a la Virgen María. De hecho, usted se dará cuenta de que sí, hay mucha gente que entiende que la Iglesia Católica tiene esta figura en donde se ve la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y las 2 estrellas en la cabeza, representando a María la Virgen. Pero la pregunta mía es, y esto no es un tema de debate religioso, esto es simplemente para que entendamos nuestro acercamiento a la Biblia. Cuando tú vas al Génesis, entonces tú encuentras que una parte del Apocalipsis con una parte del Génesis se complementan para darnos un todo. ¿Por qué? Porque vemos que José tuvo un sueño en donde la luna y las estrellas se postraban delante de él. Es interesante,
Porque cuando nosotros nos damos cuenta en ese sueño de José, se cumplió cuando el papá, ¿verdad? Y los hermanos de José llegaron a Egipto y se postraron delante de él. Ese era el sueño que había tenido José. Obviamente no se refería entonces a la Virgen María, esta figura de la mujer con 2 estrellas y la luna. Se refería a Israel. Recuerden que Israel son 12 tribus, 12 hermanos eran, incluyendo a José, y obviamente todos ellos terminaron postrándose delante de José, y ahí está la representación figurada de ese sueño de José. Entonces, claro, cuando nosotros unimos estas dos partes, podemos darnos cuenta, perdón, de que la interpretación no puede ser correcta si nos vamos por otro lado. Cuando nosotros hablamos de este principio, y quisiera poner otro ejemplo más, ¿no?, de las conexiones que hay en la Biblia, antes de que cerráramos este último video. Cuando hablamos, por ejemplo, del dar. Esto es similar a cuando nosotros tenemos el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto. Recuerden que Jesús fue tentado por Satanás y 3 veces Satanás le aplicó con la palabra: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En ninguna ocasión, ya lo hemos hablado antes, Satanás le mintió. Satanás habló con verdad. Pero Jesús agarró las partes y las unió para hacer un todo. Y él dijo: sí, pero está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te das cuenta de cómo él utilizó la palabra, una parte, la juntó con otra parte para formar un todo? De la misma manera, cuando te pongo el ejemplo de lo que es el dar. Hay un pasaje de la Biblia que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, basado en ese pasaje, hay mucha gente que malentiende lo que eso significa. Por ejemplo, hagámonos de cuenta un padre de familia, y existen, vaya que existen, yo conozco muchas personas que han vivido esa experiencia. Un padre de familia que de repente es don regalón con todo el mundo, menos en su casa. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Entonces alguien puede decir: no, pero es que ese hombre es un hombre de Dios porque a todo el mundo le da. Sí, le da a todo el mundo. Y más bienaventurado es dar que recibir. Sí, eso es verdad. Pero también está escrito. Aquí es donde viene el concepto sinóptico, de leer la Biblia sinópticamente. También está escrito: si tú le provees a todos, pero no provees primero a los de tu casa, eres peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? Entonces no se trata solamente de dar y dar y dar y derrocharse de dando a todo el mundo. Pero si tú le das a todo el mundo y no provees para los tuyos primeramente, tú eres un hipócrita. Tú eres peor que un incrédulo según la Biblia. Porque primero debes proveer a los tuyos y luego entonces poder proveerle a todo el que tú quieras. Así es como funciona en la Biblia. Entonces, cuando tú revisas en la Biblia, por donde tú lo mires, reina este concepto sinóptico. Es decir, que las partes van formando un todo. ¿Y cómo tú puedes obtener las partes para llegar a un todo si no estudias, si no lees, si no lo haces reiteradamente, si no lo haces con intencionalidad, si no lo haces meditativamente? Y todo lo que hemos estado hablando desde que comenzamos va a ser imposible. Por eso te aconsejo que aprendas también a leer la Biblia sinópticamente. Bueno, hemos llegado ya al final de este módulo número 3, que tiene que ver con los 10 consejos estratégicos. Así que espero volver a verte en nuestro último y cuarto módulo, que tiene que ver con las claves y conclusiones de lo que es la importancia de la Biblia. Que Dios te bendiga.